¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la clase de matemáticas. Buenos días. Pues estamos continuando con nuestros trabajos, con nuestros estudios. Ya hoy es día de entregar ya finalmente el proyecto, ya hoy lo van a entregar, ya hoy se liberan los proyectos, ya terminaron con esta carga, ya con lo que sigue pues más ligeros, ¿no? Ya veo que algunos entregaron. ¿Hay alguna duda en cuanto al proyecto? ¿Nada? No surgen dudas respecto del proyecto. Vamos a tener el chat que dicen nada, solo tranquilo, ¿no? El proyecto estaba pues más o menos tranquilo. Bueno, entonces si no hay dudas respecto del proyecto, vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos trabajando con las aplicaciones, estábamos viendo funciones trigonométricas, pero las estábamos aplicando a una de esas, uno de sus usos más importantes, que es el de física, ¿no? Dijimos que en física las fuerzas se representan mediante flechitas, y esas flechitas las llaman vectores. Mientras más largo es un vector, representa una fuerza más grande. Por lo general, esas fuerzas se van a medir en newtons. Y estuvimos viendo algunos ángulos, algunas maneras de calcular esos vectores, ¿no? Hoy vamos a continuar un poquito con eso, con algunas medidas extrañas que podrían presentarse. Ahorita vamos a ver. Me voy aquí. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Bueno, entonces, lo primero que estuvimos haciendo, las primeras veces que estuvimos trabajando, nosotros utilizábamos directamente un vector y nosotros formábamos un triángulo rectángulo. Entonces nosotros utilizábamos, vamos a poner otro color, nos daban un vector y nosotros calculamos sus componentes, su componente horizontal y su componente vertical. Eso es lo que estuvimos haciendo con los vectores. ¿Ok? Ahora bien, luego, pero fíjese que aquí nosotros utilizamos las funciones trigonométricas seno y coseno para calcular los vectores azules. Luego avanzamos un poco más y como que nos olvidamos del triángulo rectángulo, ¿no? Avanzamos un poquito más y lo que hacíamos era trazar un sistema de coordenadas. Trazábamos un sistema de coordenadas y en ese sistema de coordenadas poníamos algún vector. Por ejemplo, podríamos poner el vector aquí. Sí. ¿Okay? Y entonces el ángulo que nos interesaba, les decía, de preferencia tomar el ángulo que se forma a partir de la parte positiva del eje horizontal. Y eso nos empezó a arrojar datos curiosos, ¿no? Porque resulta que las componentes o las medidas de los vectores que se formaban ahí, las medidas de las componentes, empezaban a dar valores negativos. Entonces, cuando yo calculaba el vector de acá, este de aquí, me daba su medida, pero me daba con un signo y me daba negativo. Entonces, calculamos la componente vertical, que es esta de acá. Calculamos la componente vertical, así como hacíamos en el primer caso, y nos daba positivo. Entonces, lo nuevo de esto es que nos aparecía un signo ahí extraño, ¿no? Un signo negativo. Y dijimos que eso significaba que el vector está apuntando en la dirección negativa, en este caso del eje horizontal. ¿Ok? Entonces, lo nuevo que estaba apareciendo ahora en nuestros trazos eran signos que estaban apareciendo componentes con signo negativo. Y esas componentes con signo negativo significa que estaban apuntando en las direcciones negativas del eje correspondiente. Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo la vez anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Les dejé uno, ¿no? Si mal no recuerdo, les había dejado uno ahí medio extraño. Sí.
Entonces teníamos nuestro eje de coordenadas. Voy a pintar mi eje de coordenadas. Nuestro eje, el que les dejé estaba así. Tiene mi eje de coordenadas. Eje de coordenadas. Y nos falta pintar el vector. Voy a pintarlo. Ahí está. Entonces, ¿el vector dónde estaba? ¿Acá? Abajo. No, ¿Acá? abajo. ¿Aquí? Sí. Acá. ¿Y el ángulo que se formaba ahí, cuánto era? 30. 30 grados. Correcto. Si no me equivoco, el vector era de 250 newtons, ¿no? ¿Cuánta fuerza representaba ese vector? 250. ¿Cuánto? 250. De 250. Ahí está. Nada más para recordar que les había quedado pendiente. Y entonces, el ejercicio aquí es calcular las componentes horizontal y vertical. Calcular las componentes horizontal y vertical del vector dado. Nos dan un vector y tenemos que calcular sus componentes, la horizontal y la vertical. Entonces dijimos que lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto es el ángulo grande. Entonces lo comienzo a medir aquí desde la horizontal. Da toda la vuelta, da por acá y hasta acá. Ese es el ángulo grande. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo de ahí? 330. Este ángulo va a medir 330 grados. ¿Okay? ¿Cómo sabemos ese ángulo mide 330? Porque le faltan 30 grados. Le faltan 30 grados para que dé la vuelta completa. Una vuelta completa son 360 grados. Pero como no da todo, le faltan 30. Entonces, este ángulo grandote es 330 grados. Entonces, la componente horizontal se calcula con coseno. Voy a multiplicar los 250 newtons por el coseno de 330 grados. Entonces, esto lo hacemos en la calculadora y eso nos da 250 por el coseno de 30 grados. ¿Eso cuánto nos da? 216.50. 216.50. Eso lo hacemos en nuestra calculadora. Y esto van a ser newtons. La componente horizontal de este vector equivale a 216 newtons. ¿Dónde está esa componente horizontal? La voy a pintar. Está aquí. Parte del centro y va para acá. Esta es la componente horizontal. Esta que pinté acá es la horizontal. Voy a ponerlo. Ya la calculamos, es la flecha azul. Ahí está Julián, vamos a integrarlo. Y ahora la componente vertical. La componente vertical la vamos a calcular con la función seno. Siempre es así. Damos los 250 newtons por el seno de 330 grados. ¿Y eso cuánto da? Menos 125. Muy bien, ahí nos apareció ese signo negativo. Menos 125. ¿Punto qué? Así está, menos 125, nada más, sin decimales.
La vertical nos dio menos 125. Entonces, eso quiere decir, ese signo negativo únicamente nos está diciendo que el vector apunta en la parte, apunta hacia abajo. Aquí está. Ese vector, esa flecha azul que acabo de pintar, es la componente horizontal, es la componente vertical. Y ese signo menos que aparece ahí, ese signo menos que aparece ahí, únicamente me está diciendo que esa componente apunta hacia abajo. Es decir, apunta en la dirección negativa del eje vertical. Y voy a poner vertical. Ahí está. Entonces me dieron un vector de 250 newtons y ya lo desbaratamos en dos componentes, una horizontal y una vertical. En este caso, la horizontal quedó positiva y la vertical quedó negativa. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Hubo alguna duda de cómo calcular esto? Recuerden, la horizontal siempre es con la función coseno. La horizontal siempre es con la función coseno. Y la vertical siempre es con la función seno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Nada? A ver, aquí en el chat dicen... No. Muy bien. Juan González, muy bien, correcto. Muy bien. Entonces vamos a poner otro. Dije que vamos a ver casos singulares de estas cosas, de estos vectores. Por ejemplo, voy a poner acá. Ay, caramba, salió mal. Vamos a trazar. Trazo mi eje. Trazo mi eje. Ahí está. Voy a trazar mi vectorcito. Lo voy a poner. Vamos a suponer que el vector está acá. ¿Ok? Vamos a suponer que este vector representa 100 newtons. Ese vector representa una fuerza de 100 newtons. Pregunta, ¿cuál es el ángulo que forma con la línea horizontal? Es decir, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? ¿Cuánto mide ese ángulo de ahí? Miranda y Juan dicen que 90 grados. Ok, muy bien. Efectivamente, este ángulo mide 90 grados. Muy bien. Entonces, su ángulo respecto de la horizontal es de 90 grados. Entonces, calculen las componentes vertical y horizontal. ¿Cuánto les va a dar? Calculen las componentes. Calculen otra vez con seno y coseno. Calculen las componentes horizontal y vertical de este vector que está ahí.
Muy bien, aquí ya las empezaron a calcular. Vamos a ver. Ajá, Juan ya lo calculó. Carla también ya calculó la horizontal. Muy bien. Y la vertical. Muy bien, William también ya la calculó. Muy bien. Ajá. Efectivamente, sí, lo que están dando es correcto. Los datos que me están dando es correcto. Entonces, la componente horizontal. La horizontal la sacamos con la función seno. Entonces es 90 newtons por el coseno de 90 grados. Coseno de 90 grados. Al hacer esas operaciones, pues resulta que esta nos da 0. 0 newtons. Maestro, ¿Ande? son 100 newtons, no 90. Ah, tienes razón, son 100 newtons. Gracias. 100 newtons por coseno de 90 me da 0. 0 newtons. Y cuando calculan la vertical, pues esta es 100 newtons por el seno de 90 grados. Y eso les da 100 newtons. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, o sea, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta ser que este vector que yo puse acá, el que pintamos aquí, el que yo pinté, pues está totalmente vertical. Entonces su componente vertical, pues es todo el vector, porque todo el vector está completamente vertical. No tiene, su componente horizontal es 0. Su componente horizontal es 0 porque no tiene nada horizontal. O sea, si estuviera inclinado un poquito, habría una componente horizontal, pero como está totalmente vertical, no tiene ninguna parte horizontal. Si lo tienes apagada. Entonces, ¿Alguien está esto con va a su pasar. mamá? Entonces, esto es posible que ¿Alguien pase. está con su mamá? La componente horizontal, en este caso, es ¿Sabías 0, que puedes pintar? y la componente vertical nos da 100. Vamos a ver. Vamos a poner otro vector aquí. Voy a borrarme esto. Y voy a poner otro vector acá. Nuestro amigo Víctor va por acá. Ya pinté el vector. Vamos a poner que representa, no sé, una fuerza cualquiera. 120 newtons. Entonces, el ángulo. Fíjense que aquí ya estamos, cada vez se los estoy poniendo cada vez más abstracto, ¿no? A veces ya ni siquiera les doy el ángulo. Ya ni siquiera estamos pensando en triángulos. Ya solamente trazo el vector ahí y hay que deducir el ángulo, ¿no? Entonces, pensemos en el ángulo. El ángulo que se forma con la horizontal desde acá. ¿Cuánto mide ese ángulo de ahí? Ya. Ah, muy bien, Carla. ¿Y los demás? ¿Cuánto mide ese ángulo de ahí? Ese ángulo grandote. 180. Exactamente. Ese ángulo, muy bien, Alan, va a medir 180 grados. Eso lo vamos a anotar ahí. 180 grados. Entonces, con esos datos, muy bien, William. Entonces, con esos datos ya pueden calcular la componente horizontal y la componente vertical. ¿Cuánto les da?
Ahí está. Veamos. Juan dice, muy bien, Juan. Correcto. Con todo y su signo, muy bien. Profe, el resultado es menos 120. Muy bien, en la horizontal nos va a dar menos 120. Muy bien. Multiplicamos 120 newtons por el coseno del ángulo, que es 180 grados. Y eso nos da menos 120. Menos 120 newtons. Cuando calculamos la vertical, utilizamos la función seno. Va a dar 120 newtons multiplicado por el seno de ese ángulo que está ahí. Y ese resulta ser que da 0. 0 newtons. Y ya está. ¿Y eso tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Porque lo que está ocurriendo es que, fíjense, este vector está completamente horizontal. El vector que pinté está totalmente horizontal. Entonces su componente horizontal es todo el vector, porque el vector está horizontal completamente. Y ese signo negativo que nos aparece ahí, pues únicamente me está indicando que ese vector está apuntando en la dirección negativa del eje horizontal. Eso es lo que significa ese signo negativo que tenemos aquí. La componente vertical es 0, porque el vector es completamente horizontal, entonces no tiene ninguna parte horizontal. Recuerden ustedes, lo que estamos haciendo es que estamos desbaratando un vector que está en dos partes, su parte horizontal y su parte vertical. Pero pues aquí, ese está completamente horizontal, entonces no tiene ninguna parte vertical. Es totalmente horizontal. Entonces eso va a pasar. Entonces tengan en cuenta ese detalle, ¿no? Que puede ocurrir que cuando tú calcules el vector, alguna de las componentes puede ser 0. Y eso únicamente significa que el vector está completamente horizontal o está completamente vertical. Entonces no pasa nada. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí alguna duda. Vamos a poner algunos casos un poquito más complicados. A ver, vamos a poner a nuestro amigo Víctor. Lo voy a poner acá. Ahí lo puse. Voy a pintar otro aquí. Miren. Ahora lo vamos a cambiar un poco. Vamos a cambiar el proceso. Vamos a cambiar el proceso de aquí. Ahora un proceso diferente. Ahora nos dan una componente. Y el ángulo. Hay que calcular. El largo del vector. En este caso me están dando la horizontal. Aquí está la chiquitita. Vamos a poner un valor a 50 newtons. 50 newtons. Y aquí me dan el ángulo. Me dan un ángulo de 75 grados. Entonces lo que tengo que calcular es el vector grande de acá. ¿Cuánto mide este vector de aquí? Ven, este problema es un poco diferente, ¿no? Antes me daban el vector grande y yo calculaba las componentes. Ahora me dan la componente y tengo que calcular el vector grande. Sería sacar tangente. Casi. 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 Bueno,
¿Cómo lo voy a hacer? Aquí la clave es darse cuenta de este detalle, que me están dando una componente. ¿Ok? Como me están dando una componente, pues voy a aprovechar y voy a ver cuál componente me están dando. En este caso de acá, ¿cuál componente me están dando? ¿Cuál componente me están dando? Voy a poner nombre a esto. No me están dando la vertical. No me están dando la vertical. Fíjense que eso está acostado. Está acostado. Están dando la horizontal. Ah, muy bien. Entonces vamos a utilizar el coseno. Ok, cuidado, porque eso es peligroso, esas equivocaciones. Sí les había dicho, ¿no? Que a mí se me confunde la derecha con la izquierda. Entonces, cuando estoy manejando y mi esposa me dice, dobla a la derecha. O sea, me lo tiene que decir media esquina, una esquina antes, porque si no, me confundo y doblo al otro lado, ¿no? Casi, muy bien. Ya estás induciendo. Entonces, fíjense cómo está. Aquí le puse una medida, al vector grande le puse B. Entonces, lo que hacíamos para calcular la componente horizontal, nosotros decíamos, componente horizontal es igual a el vector B, lo que mide el vector B, multiplicábamos por el coseno del ángulo. Es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Pero ahora yo no sé cuánto vale B. Entonces lo que hago aquí es un despeje. Lo único que voy a hacer en este caso es hacer un despeje. Este coseno del ángulo lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Entonces me va a quedar así. Si yo divido la componente horizontal entre el coseno del ángulo, ¿sí? Lo puse completo. Entre el coseno del ángulo, eso me va a dar el valor de B. Esto va a ser igual a B. Vamos a trazarle su rayita. Lo único que hice fue un despeje. Entonces lo que tengo que hacer es divido esa componente horizontal que me dieron, 50 newtons, entre el coseno del ángulo y me va a dar el valor de cuánto mide el vector V. Y solo hice un despeje. El coseno del ángulo pasó dividiendo. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 193.18. 193, muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos? En este caso, ¿qué es lo que hizo William? Él dijo, pues B va a ser igual a, la componente horizontal son 50 newtons, y lo vamos a dividir entre coseno del ángulo, entre coseno de 75 grados. Entonces, ahí está, dividimos 50 entre el coseno de 75 y da 193.85. Y esos son newtons. Perdón, esos son newtons, se me olvidaba. Porque es una fuerza. Y ya está, ya tengo el resultado. Entonces es un simple despeje. Entonces fíjense cómo aquí ya estamos usando funciones trigonométricas, pero así en abstracto. O sea, ya no es como que se me olvida qué tipo de triángulo tengo, si es triángulo o rectángulo. Ya nos salimos de todo eso, ¿no? Ya estamos en un nivel más alto. Ya estamos haciendo matemática y física de nivel un poco más alto, más abstracto. Aquí fíjese, ya no estoy dibujando el triángulo rectángulo. Dense cuenta de ese detalle. Ya están haciendo ustedes cuentas de matemáticas en un nivel un poco más abstracto.
es más complicado, ¿no? Y pues es el salto que ustedes van a dar en la preparatoria. ¿Sí? Van a hacer, comienza con un caso muy sencillo o un caso básico en donde es evidente el triángulo y luego empiezas a saltar a procesos más complicados en los que ya no se ve el triángulo. En este caso ya ni siquiera lo dibujamos, ¿no? Sino que tenemos un sistema de coordenadas. Entonces, resumiendo, si en este caso, si a nosotros nos dan la componente horizontal, simplemente hacemos un despeje, ¿no? Entonces divido la componente horizontal entre el coseno del ángulo y me va a dar el vector grande. Bueno, vamos a ver cómo funciona su intuición. ¿Qué tal si lo que me dieron es la componente vertical? Vamos a suponer acá. Vamos a suponer, pues a mí lo que me dieron fue la componente vertical. Me dieron esta de aquí. Pero conozco el ángulo, ¿no? El ángulo de aquí. Vamos a ponerle el mismo ángulo, 75 grados. Recuerden que la componente vertical la puedo pintar acá. ¿Sí? Eso no es problema. Se la puedo poner ahí. Entonces, normalmente, así la hacemos nosotros porque formamos triángulos, pero en física la van a poner aquí. La van a poner justo en el mismo lugar. Entonces, vamos a suponer que esa componente vertical que nos dieron es de 80 newtons. Y ahora, ¿cómo voy a calcular V si me dan la componente vertical? Utilizando la intuición, ¿qué voy a hacer? Sí. Muy bien. Aquí, muy bien, Juan, perdón, no lo vi. Esto que dice Juan es correcto, muy bien. Pues vamos a hacer un proceso similar, pero vamos a utilizar lo de la componente vertical. ¿Cómo es eso? Pues resulta ser que nosotros sabemos, y lo que hemos hecho hasta ahora es que la componente vertical es igual a V por el seno del ángulo. Entonces, así como hicimos hace un rato, pues hacemos un despeje, ¿no? Este seno del ángulo lo paso dividiendo al otro lado y entonces me va a quedar que la componente vertical dividida entre el seno del ángulo, eso me va a dar el valor de V. Voy a trazar aquí su rayita. Entonces, fíjese cómo es un despeje muy sencillo. Lo único que hice fue despejar el seno, eso lo paso dividiendo. Entonces, en este caso, si aplicamos esto en nuestro caso, pues nos va a quedar que V es igual a 80 newtons dividido entre el seno de 75 grados. Y eso nos da ¿cuánto nos da eso? 80 dividido entre el seno de 75. Ahí está. Muy bien, Carla. William, ¿cómo te dio eso? Es dividido, ¿no? Es dividido. Muy bien. Muy bien, Juan, Carla, muy bien.
Eso nos da 82.82 newton. Ok, muy bien. Entonces, en resumen, si me dan la componente horizontal, falta dividir, ok. Si me dan la componente horizontal, divido entre coseno del ángulo y ya me da el largo del vector original. Si me dan la componente vertical, lo divido entre el seno del ángulo y ya aparece el valor de cuánto mide el vector original. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas les van a servir ya el próximo semestre cuando ustedes estén llevando física, ¿no? Ese es el conocimiento básico, el conocimiento importante de aplicaciones. Ahí les van a enseñar a hacer otras cosas, ¿no? Les van a hacer... El coseno y el seno se pueden sacar de manera manual. Existen algunos ángulos que les llaman los ángulos notables, que son, digamos, los ángulos más populares, los ángulos más comunes. Son 30 grados, 60 grados, 45 grados. De hecho, las escuadras vienen con esas medidas. Tú compras el juego de geometría y trae dos escuadras. Una que tiene 30, 60, 90 y una que tiene 45, 45, 90. Entonces, esas, pues sí se pueden sacar manualmente. Ahora, las demás no, las vamos a sacar con calculadora. Si tienen un ángulo diferente de esos, usamos calculadora. En la prepa, si toman la parte de trigonometría, les enseñarán a calcular otros valores de ángulos, ¿no? Manualmente. Pero por lo pronto van a usar calculadora para eso. Porque sí se puede calcular, pero es un proceso complicado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a finalizar la clase. Ponen presente aquí en un ladito. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Sale? Ya al rato ustedes entregan sus proyectos, los que hagan falta. Los que ya entregaron, pues muy bien. Y si hay alguna duda o alguna complicación con el proyecto, por favor, que me avisen en la plataforma. ¿Sale? En la medida de lo posible. Y ya. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos con algunas aplicaciones de esto. Y para que quede ya perfectamente claro, ¿no? Bye. Muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Pórtense bien, coman frutas y verduras, lávense los dientes. ¿Qué otro consejo? Duerman temprano.